¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de mi canal Tito Figueroa Oficial. Gracias por estar aquí. Hoy quiero hablarte de la neuroplasticidad, porque cuando entendemos este fenómeno más que comprobado científicamente y entendiendo su potencial, podemos perfectamente asumir que sí, definitivamente existe una posibilidad de poner en marcha procesos que corrijan nuestro organismo, procesos que regulen nuestro cuerpo, procesos que rectifiquen algún tejido, alguna parte, alguna anomalía de nuestro cuerpo, finalmente procesos que sanen nuestro cuerpo. Y vamos a verlo precisamente desde la perspectiva que nos plantea la neuroplasticidad. Préstame mucha atención. Cuando tú piensas, digamos, algo por primera vez, imagínate que tienes contacto con algún criterio, con algún concepto, con alguna idea por primera vez, en tu cerebro ocurre algo maravilloso. Unas neuronas que son prácticamente como microcomputadoras, pero ultra sofisticadas, estas se interconectan. Ellas tienen estas conexiones gracias a sus patitas, que se conocen con el nombre de dendritas, y adicionalmente tienen unas prolongaciones que se llaman axones. Estas prolongaciones y estas patitas es concretamente lo que permite la interconexión entre una neurona y otra neurona y otra neurona y otra neurona. Esto significa que en esas extensiones hay una conexión bioelectroquímica, permite esa interacción entre las distintas neuronas que se van como asociando y por supuesto entre todas se crea un circuito. ¿Lo captas? Recapitulando, cuando tú tienes una idea por primera vez, imagínate que estás recreando una imagen o estás teniendo un primer contacto con un concepto, con un significado, con un criterio, en ese momento esa información se guarda en tu cerebro, se refrenda en tu cerebro gracias a que se crean unos circuitos entre las neuronas. Y estas neuronas utilizan estas patitas, estas extensiones para intercomunicarse. Y ese intercambio bioelectroquímico que sucede entre estas neuronas, que es sumamente sofisticado y superior, es como el símil de un software que está operando, que se está ejecutando en un computador biológico. En este caso sería el cerebro, el computador biológico. ¿Verdad que sí? Muy bien. Ahora, imagínate que ese concepto por el cual creaste un circuito neuronal, porque era la primera vez que escuchabas hablar del mismo y tuviste unos primeros vestigios de información al respecto, nunca más lo volviste a contemplar. Es decir, con el tiempo se te olvidó esa información porque no fue importante, no la tomaste más en cuenta. ¿Qué crees tú que va a suceder con esas interconexiones neuronales que habían creado un circuito en tu cerebro refrendando esa información? Bueno, que se va a desvanecer, que esas conexiones estaban muy débiles y por eso se debilitaron, se desvanecieron y ya no tienes acceso a esa información, ya se te borró de la memoria, porque no la repetiste, porque no le diste importancia, porque no se había sellado en calidad de impronta neuronal en tu cerebro. No vamos tampoco a profundizar mucho, lo importante es que entiendas cuando una idea es recurrente, cuando se valora, cuando se va incluso sumando nueva información a la misma, esto va fortaleciendo estas interconexiones neuronales y si vas abarcando más información respectiva, por supuesto que esta interconexión neuronal, este circuito o estos circuitos van creciendo y creciendo porque se van adicionando nuevas y nuevas neuronas. Y esta conexión neuronal, estos circuitos pueden tener o una conexión débil o una conexión más o menos fuerte, o una conexión muy fuerte, o una conexión ya tipo impronta, que es cuando esta interconexión es tan poderosa, se ha sellado tanto, que la misma mielina que recubre a las neuronas termina como endureciéndose. Entonces, ahí es cuando hablamos de una impronta neuronal. Bien, todo esto era una introducción nada más, porque quiero que sepas que, por ejemplo, el doctor Joe Dispenza, uno de mis mentores,
nos dice que tanto nuestras emociones como nuestros pensamientos pueden influir directamente en nuestro cuerpo y en nuestra salud a través de la neuroplasticidad. Es decir, él sostiene que podemos usar nuestra mente para cambiar la estructura y la función de nuestros cerebros y en consecuencia mejorar la salud. Ahora, esto se basa precisamente en la idea central de la neuroplasticidad. De hecho, el enfoque principal de Joe Dispenza es la neuroplasticidad, porque él considera que al cambiar nuestros pensamientos podemos también cambiar la programación de nuestro cerebro. Esto puede alterar también la actividad que pone en marcha ese patrón cerebral. Cuando digo la actividad me refiero a que sabemos que cuando tenemos interconexiones neuronales, estas empiezan a tener ese lenguaje bioelectroquímico. Bueno, esa química de la que estoy hablando son neurotransmisores. ¿Qué son neurotransmisores? Son sustancias químicas que son literalmente mensajeros químicos. Ah, mensajeros, qué interesante. ¿Qué significa eso? Pues que llevan un mensaje. ¿A quién le llevan ese mensaje? A las células. Y si llevan un mensaje a las células, por algo será, algún propósito. No se va a llevar un mensaje para no tomarlo en cuenta. Si se lleva el mensaje a las células es porque las células, a su vez, contienen los mecanismos receptores de ese mensaje. En otras palabras, tienen los mecanismos que van a leer y van a interpretar ese mensaje que viene en una estructura química, que viene en una forma química. Por eso son mensajeros químicos. Hay una intención, esa intención se traduce en bioquímica, esa bioquímica llega a las células tienen la capacidad de interpretar esa química y ponerse en marcha en virtud de eso que está recibiendo como información, eso que está recibiendo como mensaje. ¿Lo ves? Y este es un fenómeno muy bien documentado y muy bien estudiado. Hay muchísimos científicos, hay cualquier cantidad de investigaciones que respaldan los beneficios que tiene la neuroplasticidad. Ahora, imagínate la neuroplasticidad como una habilidad adquirida, de eso se trata. Y es parte precisamente de lo que enseño en mi diplomado Coeficiencia Inmunológica, que además en la parte de abajo, en el cajón de descripción, tienes un enlace que te permite obtener la versión gratuita, la versión preliminar, y eso a su vez te da una idea sobre si te puede interesar o no más adelante estudiar el diplomado Coeficiencia Inmunológica completo. Pero te adelanto que cuando se logran estas sanaciones espontáneas, estas remisiones de enfermedades, estas sanaciones cuasi milagrosas, es porque la persona ha creado estructuras neuronales en su cerebro que han puesto en marcha estos mecanismos de autorreparación, de autosanación. ¿No lo ves? En otras palabras, nos basamos en la neuroplasticidad como habilidad adquirida por medio de unos protocolos que son los que han demostrado funcionar en este sentido. Por eso te recalco la idea. Si tú logras crear unas interconexiones neuronales a nivel de impronta, es decir, que tengan mucha fuerza, que tengan mucha potencia, que envíen toda una cantidad de mensajes o de mensajeros químicos a las células van a recibir esa información y al interpretar esta información pueden existir estas modificaciones que se traduzcan en la sanación de una enfermedad. Y volviendo a Dispenza, él se enfoca directamente en la meditación como una herramienta para lograr este tipo de cambios. Él sugiere que en un estado meditativo uno puede influir en un mar de posibilidades cuánticas. Todo eso lo explico yo también a fondo en el curso, ¿verdad? Entre otras cosas porque yo he sido alumno de Joe Dispenza. Pero adicionalmente sumo sinérgicamente todo lo que he aprendido de otros grandes expertos, más mi propia experiencia personal logrando remisiones espontáneas de enfermedades, más la experiencia de personas que ya han conseguido remisiones espontáneas de enfermedades estando dentro de este diplomado Coeficiencia Inmunológica. De tal manera que el punto central de este episodio de hoy es que la neuroplasticidad, o también le puedes llamar plasticidad cerebral, es la capacidad que tiene el cerebro para transformarse, para cambiar su programación, para adaptarse incluso
a través de crear estos circuitos neuronales. Esta es una capacidad además innata porque la ponemos en marcha cuando estamos aprendiendo algo, por ejemplo, ¿no? Cuando tú te estudiabas la tabla de multiplicar y te la estabas aprendiendo y te la estabas memorizando, el día en que ya tenías toda la tabla memorizada es porque ya tenías unos circuitos neuronales bien fuertes en calidad de impronta en tu cerebro, es decir, que hiciste todo un ejercicio de neuroplasticidad. ¿Lo ves? Es prácticamente un recableado. Tenemos la capacidad de recablearnos apelando a los protocolos adecuados, formando estas nuevas conexiones entre las células cerebrales, lo que puede tener un impacto profundo en nuestro organismo. Y para ilustrarlo mejor, te comento que en una oportunidad en la Universidad de Massachusetts se publicó un estudio en la revista Neuroimagen en el año 2011, porque 12 investigadores pertenecientes a la universidad analizaron a 16 personas que participaron en un programa de reducción del estrés basado en la atención plena. Y este programa duró 8 semanas. Los participantes tenían que usar la meditación y el yoga para mejorar su bienestar por medio de la atención plena y la intención dirigida. Y usando imágenes de resonancia magnética, los investigadores descubrieron y determinaron que después de esas 8 semanas del programa, los participantes mostraron un aumento de la densidad de materia gris en el hipocampo, que es una zona del cerebro asociada con la parte de la memoria y el aprendizaje, y también observaron cambios en la estructura del cerebro, en áreas asociadas con la autoconciencia, con la introspección. Nuevos circuitos se crearon, nuevos circuitos neuronales. Yo le llamaría nuevos softwares. De tal manera que este tipo de hallazgos comprueban que hay formas eficaces de cambiar la estructura de nuestro cerebro. Y esto es una gran noticia. ¿Sí o no? Pues hasta aquí el episodio de hoy. Entiendo que ya hiciste like. Me imagino que te gustó el programa porque llegaste hasta aquí. Tú sabes que yo te lo agradezco en el alma porque es la forma de indicarle al algoritmo de YouTube que debe compartir esta información con personas que la necesitan. El algoritmo de YouTube es muy listo. Él sabe más o menos quién necesita este tipo de información. Y mientras más lo compartas y mientras más likes, pues más vas a ver a quién hacerle llegar la misma. Así que yo te lo agradezco muchísimo. Gracias por suscribirte. No olvides que aquí en el cajón de descripción tienes un enlace que te conecta directamente conmigo a través de WhatsApp para yo obsequiarte mi versión gratuita del diplomado Coeficiencia Inmunológica, un curso estrictamente de autosanación que se basa, entre otros poderosos recursos, en la neuroplasticidad para poder poner en marcha nuestros procesos biológicos de autorreparación. Gracias como siempre y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.